En la época dorada del espectáculo latinoamericano, cuando la música pop comenzaba a mezclarse con el cine, y los artistas se convertían en íconos totales que brillaban en todos los medios, emergió con fuerza un nombre que cambiaría el rumbo del entretenimiento: Ramón Palito Ortega, el ídolo argentino que con su estilo fresco, carisma innegable y una sonrisa que conquistaba multitudes, se ganó el corazón de millones. Pero más allá del éxito, de los discos vendidos, de las películas filmadas y de las giras interminables, surgió una figura igualmente poderosa, talentosa y encantadora: Violeta Rivas, la voz melodiosa que se volvió símbolo del amor, del glamour y de la elegancia. Ambos, nacidos bajo la influencia de una nueva generación de jóvenes artistas que soñaban con un mundo distinto, se convirtieron en protagonistas de una historia que, aunque muchas veces se intentó mantener bajo discreción, fue tan fuerte y tan comentada que los rumores llegaron a ser parte inseparable de sus carreras. ¿Fue real el romance entre Palito Ortega y Violeta Rivas? ¿Qué afirmaciones surgieron detrás de cámaras? ¿Qué dijeron los periodistas de la época? ¿Por qué este vínculo, incluso décadas después, sigue generando tanta curiosidad? Quédate hasta el final de este capítulo porque te prometo que vas a conocer lo que nunca se dijo, los datos ocultos que circularon en los pasillos de las discográficas, los susurros en los camerinos y las declaraciones que dejaron huellas. Suscríbete y dale like para más contenido como este, donde seguimos desentrañando secretos ocultos de las leyendas que marcaron a toda una generación. Ramón Bautista Ortega, conocido universalmente como Palito, nació el 8 de marzo de 1941 en Lules, una pequeña localidad en la provincia de Tucumán, Argentina. Desde muy joven, Palito sabía que no había nacido para quedarse en el anonimato. Su infancia fue marcada por la pobreza, pero también por una enorme sensibilidad artística. Con una guitarra en la mano, soñaba con escenarios, luces y canciones que lo llevaran lejos. El camino no fue fácil. Al igual que muchos artistas de su generación, Palito recorrió caminos duros antes de hacerse un nombre: vendió golosinas, trabajó de ayudante en una peluquería, fue mozo y hasta vendió diarios. Pero la música lo llamaba con fuerza. Finalmente, logró hacerse un hueco en el ambiente musical como parte del programa El Club del Clan, que se convirtió en un fenómeno televisivo en los años 60. Allí compartió pantalla con otros grandes como Johnny Tedesco, Lalo Franzen, Chico Novarro, y por supuesto, Violeta Rivas. Su estilo musical fresco, sus letras simples pero pegajosas, y su actitud bonachona conquistaron al público juvenil. Palito no solo cantaba, actuaba, componía y sabía cómo moverse frente a las cámaras. Su figura rápidamente trascendió el programa y se convirtió en un artista integral. Nacida como Ana María Francisca Dinolfi, el 4 de octubre de 1937, Violeta Rivas tenía una voz que hipnotizaba. Desde muy niña, su talento vocal era evidente. Su carrera comenzó en el tango y la música melódica, pero pronto encontró su lugar en la música pop de los años 60, donde destacó como una de las voces femeninas más queridas de la época. Su belleza, su estilo refinado y su sonrisa dulce la posicionaron como una figura muy distinta a las estrellas femeninas del momento. Violeta tenía carisma, pero también elegancia. No era la chica rebelde, era la chica ideal, la que todas querían ser y todos querían tener cerca. La participación de Violeta en El Club del Clan fue determinante para su carrera. Allí, junto a Palito, formaron una de las duplas más recordadas y queridas por el público. La química entre ellos era innegable. Las cámaras captaban algo más que una amistad profesional. Los guiños, las risas compartidas, las miradas, todo parecía decir que entre ellos había algo más. Desde el primer momento en que Violeta Rivas y Palito Ortega compartieron pantalla, los rumores comenzaron a circular. ¿Por qué se les veía tan unidos fuera del set? ¿Por qué las grabaciones de canciones se alargaban horas cuando eran duetos entre ellos? ¿Por qué sus amigos cercanos evitaban hablar del tema? Las revistas de la época como Radiolandia, Antena y TV Guía comenzaron a publicar notas que dejaban entrever un vínculo sentimental. Algunas de las frases que se leían eran: Violeta y Palito, pareja artística o algo más. Los corazones del clan laten al mismo ritmo. Dicen que en los camarines hay más que canciones. La prensa de espectáculos sabía que una historia de amor entre dos ídolos vendía. Pero lo cierto es que no todo era invención. Muchos técnicos, productores y músicos que trabajaban en las grabaciones comentaban en voz baja que entre ellos sí hubo un romance, aunque se mantuvo discreto y sin confirmaciones públicas. Lejos de ser un escándalo, el presunto romance entre Palito y Violeta potenciaba sus carreras. El público los adoraba juntos. Se vendían discos con duetos, hacían giras compartidas, y en el cine eran convocados como pareja protagónica.
Sin embargo, Palito Ortega era muy reservado con su vida personal. Sabía que, aunque el romance ayudara a nivel popularidad, también podía ser un arma de doble filo. No quería que lo encasillaran como un ídolo romántico de novelas rosas. Quería trascender como artista completo y como futuro empresario. Violeta, por su parte, tampoco hablaba del tema. Su imagen pulcra no podía verse manchada por rumores sin fundamento. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la negación solo alimentaba más las especulaciones. A mediados de los años 60, aunque ambos continuaban siendo estrellas, sus caminos comenzaron a distanciarse. Palito empezó a enfocarse en su carrera como solista, mientras que Violeta probaba con nuevos estilos musicales. En 1967, Violeta Rivas se casó con el cantante Néstor Fabián, lo que sorprendió a muchos. La boda fue vista por algunos como una confirmación indirecta de que lo que hubo con Palito fue real, pero quedó atrás. Otros, más escépticos, sostenían que la relación con Palito había sido solo una estrategia publicitaria. Sin embargo, en entrevistas posteriores, Néstor Fabián confirmó que Palito y Violeta sí habían sido muy cercanos, y que él mismo sintió al principio cierta tensión por esa historia pasada. Una declaración que encendió aún más las especulaciones. Muchos biógrafos no oficiales, cronistas de la farándula y testimonios recogidos en programas como Almorzando con Mirta Legrand o Susana Jiménez, apuntan a que el romance fue real pero breve. Incluso algunos aseguran que Palito Ortega le dedicó canciones a Violeta como Corazón Contento o Media Novia, aunque él nunca lo haya confirmado públicamente. En el detrás de cámaras, varios técnicos recuerdan que durante la grabación del film Fiebre de Primavera, 1965, Palito y Violeta compartían tiempo de manera casi íntima, y que incluso se los vio entrando y saliendo del mismo hotel durante giras. Todo bajo estricta discreción. Las razones del silencio son muchas. En primer lugar, Palito Ortega tenía aspiraciones políticas desde joven, y entendía que su imagen debía ser cuidada. En segundo lugar, ambos eran figuras públicas sometidas a un nivel de escrutinio altísimo, donde una relación mal gestionada podía arruinarles la carrera. Además, en esos tiempos, no era común ver artistas que hablaran abiertamente de su vida amorosa, especialmente si se trataba de relaciones breves o fuera del matrimonio. Aunque nunca se confirmó de forma oficial, el vínculo entre Palito Ortega y Violeta Rivas quedó en la historia como una de las historias de amor no contadas del espectáculo argentino. Una conexión que, más allá del tiempo y las decisiones personales, sigue generando intriga y admiración. Porque hay algo cierto, cuando dos artistas logran crear una química tan fuerte en escena, es porque existe una conexión real detrás. Y esa conexión, la que compartieron Palito y Violeta, trascendió los límites del tiempo y se convirtió en leyenda. Continúa viendo este video para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías y dale like para más contenido como este. Suscríbete, que en los próximos capítulos revelaremos más verdades que la prensa no quiso contar. La historia entre Palito Ortega y Violeta Rivas no se apaga con el tiempo. Lejos de disolverse como un suspiro juvenil, resurge cada tanto con fuerza renovada, como si el pasado se negara a quedarse dormido. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue un vínculo platónico que jamás se concretó? ¿O fue una historia apasionada que la prensa jamás pudo contar con claridad? Hoy vamos a desentrañar nuevos detalles. Porque detrás de cada silencio hay una historia que clama por salir, y en esta ocasión, lo que fue susurrado durante décadas empieza a tomar forma. Continúa viendo este capítulo para seguir desentrañando los secretos ocultos que no sabías. Suscríbete y dale like para más contenido como este. En 1994, durante una entrevista informal para una revista cultural de la ciudad de Rosario, un antiguo asistente de sonido del programa, El Club del Clan, confesó algo que pasaría desapercibido para muchos, pero no para quienes sabían leer entre líneas. Yo fui testigo de cómo se miraban. Violeta lo cuidaba a Palito como si fuera su esposo. Él, en cambio, la trataba con una dulzura que no le vi a ningún otro compañero. Entre canción y canción, se pasaban papelitos, chistes, flores. Eso no era solo amistad. Se notaba que había algo profundo ahí. El testimonio fue breve, pero contundente. Y se sumó a una lista larga de personas que nunca hablaron oficialmente, pero sí entre bambalinas. Durante años, el rumor de una carta escrita por Palito Ortega a Violeta Rivas circuló como una leyenda urbana entre los fanáticos del programa. Se decía que, en medio de una gira en 1964 por el norte argentino, Palito, inspirado por una noche de nostalgia, le habría escrito a Violeta una carta de 3 páginas expresando su amor y su temor a perderla si el romance salía a la luz. Esa carta existió. Yo la vi. La escribió de puño y letra. No tengo cómo probarlo ahora, pero la vi.
Se hablaba de temor a arruinar la carrera, de la necesidad de protegerla. Palito estaba conflictuado. La quería, eso era claro. Pero también era un hombre muy enfocado en su futuro político y empresarial. Era como si sintiera que no podía tenerlo todo. ¿Dónde está hoy esa carta? Nadie lo sabe. Algunos dicen que fue quemada por la propia Violeta. Otros afirman que quedó en poder de un familiar cercano que juró no revelarla jamás. Pero la historia existe, y sigue creciendo con el paso de los años. En una entrevista para un especial televisivo de Canal Volver en 2007, un sobrino segundo de Violeta Rivas hizo una afirmación que pasó casi desapercibida, pero fue una joya para quienes investigan esta historia. Ella tenía una cajita de madera donde guardaba recortes, fotos, y algunas cartas. Nunca la abría delante de nadie. Una vez, cuando era chico, le pregunté qué había ahí, y me dijo, los recuerdos de la época más linda y más complicada de mi vida. Años después entendí que hablaba de Palito. Era evidente. El dato fue confirmado también por una de las mejores amigas de Violeta en su adultez, quien en una charla con medios locales tras su fallecimiento en 2018, dijo: Violeta siempre hablaba de Palito con una ternura especial. Decía que fue un hombre correcto, muy dulce, pero de alma conflictiva. Nunca lo culpó por lo que no fue. Solo decía que las circunstancias no ayudaron. Muchos se preguntan qué impidió que el supuesto romance entre Palito y Violeta se concretara de forma definitiva. Y la respuesta, según varias fuentes cercanas, tiene que ver con tres factores fundamentales. El miedo a los medios. En los años 60, ser pareja pública significaba quedar bajo una lupa feroz. Y más aún si ambos eran figuras jóvenes, queridas y vendibles, por separado. El control de las discográficas. Tanto Palito como Violeta estaban ligados a contratos estrictos que incluso regulaban su imagen pública. A los productores no les convenía que se relacionaran, porque querían mantenerlos como ídolos, disponibles, para el público. La ambición política de Palito. Palito Ortega tenía claro que su futuro estaba más allá del entretenimiento. Su incursión en la política era un plan que ya germinaba en su juventud. Quería ser un hombre de poder, y creía que tener una vida amorosa pública podía ser un riesgo. Muchos fans aún recuerdan aquellas presentaciones juntos, aquellas canciones en dúo como Muchacho triste y sin amor, o Qué suerte, donde la química desbordaba. Y aún más impactante eran los silencios entre canción y canción, esas pausas donde el lenguaje corporal decía mucho más que las letras. Uno de los camarógrafos del Canal 13 en los años 60, entrevistado en 2002 por un documental, dijo: Cuando las cámaras dejaban de grabar, no se separaban. Se hablaban bajito. A veces se quedaban tomados de la mano sin que nadie lo notara. O sin querer que lo notaran. Esa complicidad no se finge. A lo largo de sus vidas, ni Palito Ortega ni Violeta Rivas confirmaron el romance. Pero hubo gestos que los fans supieron leer. En una entrevista de 1999, cuando se le preguntó a Palito si había alguien en su juventud que le hubiera tocado el corazón de verdad, respondió: Sí, pero prefiero no dar nombres. Fue alguien con quien compartí mucho. Muchísimo. Pero también fue alguien a quien quise proteger. Uno a veces ama más en silencio. Los seguidores del clan lo tomaron como una clara referencia a Violeta. Y en 2010, cuando a Violeta le preguntaron en el programa, Almorzando con Mirta Legrand, sobre su amistad con Palito, simplemente dijo: Fue una etapa hermosa, y los buenos recuerdos no se tocan. Se cuidan en el alma. Cuando Violeta Rivas falleció en junio de 2018, una ausencia llamó poderosamente la atención. Palito Ortega no asistió al velorio ni al sepelio. Algunos lo tomaron como desinterés. Pero otras versiones afirman que no quiso ir porque no podía soportar la tristeza de verla partir. Palito le tenía un respeto profundo. La admiraba, pero él es reservado, muy cerrado con sus emociones. Prefirió recordarla en privado. Se lo notó afectado durante varios días. Hay personas que jamás se van del todo. Viven en las canciones, en los recuerdos. Buen viaje, querida. Suscríbete y dale like para no perderte el próximo episodio, donde seguiremos desentrañando los secretos más ocultos de la época de oro del espectáculo argentino y latinoamericano. Porque la historia de Palito y Violeta merece ser contada con la verdad del alma.